La verdad y alguna de sus teorías. La verdad es uno de esos términos que todos los usuarios de cualquier idioma, en este caso el español, pues dominamos. Podemos utilizar proposiciones, frases, expresiones lingüísticas donde salga la palabra verdad, como si conociéramos su significado, y de hecho lo conocemos. Pero otra cosa es que nos digan: haz una definición exacta de verdad, construye una teoría también exacta, delimitadora de verdad. Aquí es donde vienen los problemas. Algo parecido pasa con el tiempo. Todos sabemos lo que es el tiempo, otra cosa es que demos una aproximación filosófica al tiempo. En este caso, la verdad. ¿Se puede decir la verdad de la verdad? Pues bien, parte de la filosofía central es el conocimiento, el estudio del conocimiento. Podemos llamarlo epistemología. Episteme significa conocimiento en griego, y logos, estudio, teoría. También se puede llamar gnoseología. Gnosis significa también conocimiento, y logía, logos, también conocimiento. Son expresiones más o menos sinónimas: epistemología, gnoseología, filosofía del conocimiento, teoría del conocimiento. Parte central del estudio del conocimiento es que sea eso de la verdad. Algo que sabemos de forma coloquial en nuestras expresiones lingüísticas, pero que es difícil dar una definición exacta. Pues bien, antes de definirlo, lo que diremos es que estamos grabando este vídeo a principios de marzo de 2025 y ya llevamos tiempo, todo lo que llevamos del siglo XXI o todo lo que llevamos de humanidad, que últimamente la verdad no está de moda. La verdad no está de moda, nos bombardean con mentiras, manipulaciones, tergiversaciones, construcciones intencionalmente falsas, mecanismos posverdaderos, tanto en actividades políticas, económicas, sociales, artísticas, incluso científicas, de todo tipo, cotidianas, deportivas, etc. La mentira nos rodea, vivimos entre discursos pseudocientíficos, cuando no discursos anticientíficos, vivimos entre teorías conspirativas, cuando no teorías conspiranoicas, y todo eso tiene que ver con cierto uso, o más bien cierto no uso, de verdad. Tampoco sabemos decir exactamente, o se puede decir de forma equivocada, si el término verdad es un concepto, una categoría científica, o es una idea, es una construcción filosófica. Sea lo que sea verdad, vivimos rodeados de la ausencia de verdad. Y alguno podrá decir: no, si a mí la verdad no me interesa, ¿qué me vas a contar sobre la verdad de sus teorías? Yo lo que quiero es manipular. Bueno, pues a lo mejor para las personas que quieran manipular, construir falsedades con mecanismos por verdaderos, pues harían bien en tener cierta noción mínima de la verdad de sus teorías, porque a lo mejor así pueden hasta manipular mejor. Verdad, que viene de la expresión latina veritas veritatis, que a su vez viene de verus, que significa verdadero, bueno, en español verdadero. Los griegos tenían el término aletheia, que tiene que ver con lo que no está oculto, o incluso con lo que está descubierto, con lo que hemos descubierto, con lo que está desvelado. El primer pensador, pero un pensador poético o poeta reflexivo, primer ser humano que tenemos noticia que dejó constancia escrita del término aletheia, fue Parménides, en torno al menos 500 antes de nuestra era, y utilizaba aletheia como lo contrario, de forma dialéctica, a doxa, y la palabra doxa en griego es opinión. Opiniones hay muchas, en realidad no hay tantas, porque últimamente nos las crean y los demás repetimos las opiniones construidas por otros como papagayos. En realidad, los estúpidos opinamos y los inteligentes refutan. Así que si quieres exhibir mayor inteligencia en tus expresiones lingüísticas, menos opinar y más refutar, con criterio, con rigor, con sistematicidad, con precisión y atendiendo al detalle de las debilidades
lingüísticas de los demás que todos cometen y todos cometemos. ¿Qué sería la verdad? Pues todavía no lo sabemos, o si lo sabemos de manera no exacta, precisa, 100% correcta, pero de momento tenemos que servirnos de cierta delimitación, por incorrecta que sea, como la verdad, como esa meta, esa teleología, ese punto final al que tienden. ¿Tienden el qué? Pues los saberes, los caminos científicos. Al final de una teoría científica se supone que se descubre algo. Eso que se descubre es un contenido. Supuestamente ponemos el adjetivo verdadero. Una cualidad de aquellos contenidos, de aquellas teorías que hacen una explicación cabal de cierto aspecto de la realidad. En contraste con otros caminos que yerran a la hora de describir cierta región de la realidad. Por eso sean teorías falsas. Popper nos dice que no podemos asegurar 100% que una teoría es verdadera, pero bastante hacemos con asegurar cuando se puede que una teoría es falsa. Eso se llama falsar. Algo sería una teoría científica para Popper si está formulada de tal manera que sabemos las condiciones por las que se podría falsar. Si ante una serie de contenidos no sabemos cómo se pueden falsar, eso no es una teoría científica, es algo ideológico. Pues bien, estamos diciendo que vivimos entre personas que consideran, opinan, que vivimos entre interpretaciones en vez de entre hechos. Bueno, pues incluso para estas personas les iría bien tener ciertas nociones mínimas de esto de la verdad. Antes de entrar en las teorías de la verdad, introductoriamente, pues digamos que filosóficamente se pueden tener 3 actitudes básicas ante este fenómeno de la verdad, sea lo que sea. De momento ya lo hemos semidescrito como ese fin, esa finalidad, ese punto de llegada que debe tener una teoría científica, un camino del saber. Pues bien, esas 3 actitudes serían el escepticismo, el relativismo y el realismo. El orden, para entenderlo, da igual, pero vamos yendo de un orden de la posición más negativa hacia la posibilidad de que acontezca la verdad hacia la más positiva. Posiblemente, primero hay gente que se cree que ha llegado a ciertas verdades, luego a lo mejor eso se ha puesto en cierta manera en duda, se ha relativizado y luego finalmente algunos lo han negado a un grado extremo. Y eso sería la primera actitud que estamos explicando ahora mismo, que es el escepticismo. La actitud escéptica lo que nos dice es que, bueno, habría grados de escepticismo. Lo que nos dice el escepticismo es, se pone en duda, o incluso en su grado más alto se niega la posibilidad de que se pueda conocer de forma absoluta, de forma eterna, la verdad en el sentido de que se duda de que se puedan obtener conocimientos firmes y seguros para siempre. Estamos diciendo que habría grados de escepticismo. El escepticismo máximo sería un escepticismo total, que eso sería una negación radical de la posibilidad de obtener conocimientos, es decir, de alcanzar verdades absolutas y eternas, pero también puede haber escepticismos con enfoque. A lo mejor yo soy muy crédulo hacia una serie de contenidos, pero ante cierto contenido en concreto que se me ponga lingüísticamente ante mí, pues me declaro escéptico, incluso de forma radical ante ciertas consideraciones. Y eso es una actitud sana. No voy a ser crédulo ante absolutamente todo lo que me digan. ¿Quién pondríamos aquí? Podríamos ubicar a Gorgias de Leontini, sofista, es decir, un experto en lenguaje que ayudaba a la gente, ayudaba con retribución económica en Atenas, en Grecia. Gorgias en torno al menos 400 antes de nuestra era, pues vendía su saber lingüístico para que la gente pudiese hablar bien y mejor en público convenciendo a los demás. Era un sofista, es decir, un experto en lenguaje. Otro escéptico es Pirrón de Elis, en torno a menos 300 antes de nuestra era. También la posmodernidad
Es una serie de pensadores que en torno al último tercio del siglo XX y todavía perdura en 2025 desde el mundo universitario académico estadounidense. Llegó a Europa, bueno, en un principio el posmodernismo, que es un escepticismo, un relativismo en grado máximo, surgió en Centro Europa, surgió en Francia, surgió en Centro Europa, se exportó a Estados Unidos y de Estados Unidos nos ha venido de vuelta. Se ha instalado en todas las universidades y en buena parte de la sociedad. Posmodernismo igual, escepticismo, relativismo, atravesado ya por toda la tradición filosófica. Nos vamos ya a la segunda actitud de la que estamos hablando, esto no es un orden cronológico, que es el relativismo. El relativismo sería la actitud filosófica que niega la posibilidad de un conocimiento absoluto, total, inmutable, para siempre, niega la posibilidad de obtener conocimientos firmes, seguros, eternamente, niega la posibilidad de que tengamos verdades eternas y absolutas. ¿Por qué? Pues porque como no podemos acceder a todas las consecuencias de todas las teorías, pues entonces el ser humano tiene que contentarse con aquellos contenidos, aquellas verdades relativas a sus propias circunstancias, a lo que accede desde su campo subjetivo, o podemos ampliarlo a lo que accede desde su sociedad o lo que accede desde su cultura. El caso es que lo que pueda conocer el ser humano, lo que pueda conocer como verdad el individuo, pues depende de las características de ese sujeto conocente. Características individuales, culturales o sociales. Por eso el relativismo podría tener tres subdivisiones. Una primera subdivisión sería el relativismo individualista, que concretamente nos está diciendo esto, que como no se puede encontrar, en nuestro cerebro, en nuestro campo de atencional, no podemos prestar atención a todo desde un criterio absoluto de la verdad, pues lo único que tenemos son criterios subjetivos, criterios propios, en función de nuestras propias características, cada cual las suyas. Tenemos que contentarnos con nuestra propia subjetividad como criterio. Todo esto se aprecia en muchas tertulias, muchas conversaciones, sobre todo de temas ligeros, que se dice mucho la siguiente proposición. Os voy a contar mi verdad. Como quiere decir, bueno, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo ahora te cuento mi verdad, tal como yo lo he visto, mi verdad, os voy a contar mi verdad. Bueno, pues muy bien, pues cuenta tu verdad. Esto no es idea tuya, esto procede de Protágoras de Abdera, en torno al menos 450 antes de nuestra era, y repetimos, está actualmente aceptado en esa tendencia que denominamos, no nosotros, se denomina así, posmodernismo, que es relativismo, escepticismo, en grado prácticamente máximo o bastante fuerte. La segunda modalidad de relativismo es el relativismo social, que nos dice que como el individuo es modelado, guiado, condicionado incluso, depende de quién lo considera, está determinado. Estar condicionado es algo más débil que estar determinado. Si estás determinado es que sí o sí tienes una influencia máxima. Si estás condicionado es que tienes cierta influencia, pero te puedes salvar de la totalidad de esa influencia. El caso es que mucho o poco, eso que discutan los sociólogos, estamos influidos, eso es verdad, por nuestra sociedad. Pero ¿en qué estamos influidos? Estamos influidos por las costumbres que nos rodean, las normas que nos rodean, los valores que nos rodean, la manera de sentir normal entre la sociedad a la que pertenezcamos. Todo eso nos influye, sí o sí. Tanto nos influye, entonces, ¿qué será verdad? Pues será verdad aquello que sea verdad en nuestra sociedad. Entonces, la verdad es relativa a la sociedad a la que pertenezcamos. Por eso, si cambiamos de sociedad, seguramente accedamos a otro tipo de verdades y nos podamos desprender con el tiempo de ciertas verdades adquiridas socialmente en nuestra etapa de vida anterior. ¿A quién ubicamos aquí? Al sociólogo Durkheim, mediados del siglo XIX, y la posmodernidad, relativismo, escepticismo,
desde 1966 hasta, lamentablemente, en la actualidad 2025. Pasamos ya a la tercera subdivisión de relativismo, que es el relativismo cultural, que nos dice, como cada cultura tiene su manera de sentir, de juzgar, de valorar, juzgar implica cierto razonamiento, pero me temo que últimamente más que juzgar de forma reflexiva, racional, con pros y contras, argumentativamente, es modo de sentir, que se siente. Es que sentimos así. Bueno, pues muy bien, vayamos sintiendo. Entonces, ¿qué se dice? Pues que como cada cultura tiene su modo de sentir, juzgar, valorar, pues la verdad es relativa a la cultura a la que pertenezcas. Y repetimos lo mismo. Cambias de cultura, pues seguramente irás cambiando de ciertas verdades, adquiriendo otras y quizá desprendiéndote de otras. La verdad sería relativa a cada cultura. Aquí tenemos a Spengler, de finales del 19, principios del 20. Nos vamos ya a la tercera posición, actitud filosófica ante la verdad, la de mayor aceptabilidad de que existe algo llamado verdad y que se puede adquirir y conocer, que sería el realismo. ¿Qué sería el realismo? Esa actitud filosófica que defiende que hay un sujeto conocente y hay objetos por conocer, objetos ya conocidos, y que hay una relación intermedio. Ya cada filósofo dará más importancia a un polo del conocimiento, sea el objeto o al sujeto, o sujetos en equipo. Al menos hay un sujeto, nos diría Descartes. Aquí hay el problema de no caer en el solipsismo, de caer en que solamente existe mi propio yo, mi propio sujeto, y entonces ser atrapado por este torbellino de que solo estoy yo, si yo estoy yo, vete tú a saber si los demás existen. El hecho de estar grabando esto es un acto de fe de que existís otro, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué iba a grabar esto? Bueno, se puede grabar para verlo yo mismo, yo solo, en el mundo, en el universo, más adelante, pero bueno, esa opción la descartamos. Bueno, pues el realismo también tendría tres opciones en función de la distinta ingenuidad o no ingenuidad que podamos tener. Así tendríamos ingenuidad, dogmatismo, grado de crítica, los tres realismos básicos, que son el realismo ingenuo, el realismo absoluto dogmático y el realismo crítico. Empecemos por el primero, el realismo ingenuo. El realismo ingenuo lo que nos viene a decir es que se puede, y de hecho se conoce, la realidad a través de los sentidos. La verdad existe y la verdad la captamos a través de los sentidos. El realismo ingenuo afirma que percibimos los objetos de una forma directa e inmediata a través de los sentidos. Esto es ingenuo porque existen muchas alucinaciones, percepciones peculiares, etcétera, etcétera. Es fácil rebatir, refutar este realismo ingenuo. No siempre que percibimos algo, ese algo se está dando en la realidad, y no toda la realidad que tenemos ante nosotros no siempre la estamos percibiendo. Por eso surge o también existe, no estamos hablando aquí de un orden cronológico tampoco, el segundo es el realismo absoluto o dogmático. Ya con estos adjetivos, el realismo, o sea que tenemos un acceso a la realidad de forma absoluta, de forma dogmática quiere decir que lo tenemos tan claro que las cosas no nos las planteamos porque ya estamos seguros de los contenidos que tenemos. Entonces el realismo absoluto o dogmático afirma que la razón humana, la capacidad de razonar, nuestra racionalidad, la humana, la de nuestra especie, Homo sapiens, puede conocer la esencia de las cosas. Aquí está el prejuicio de que las cosas, los objetos, los entes, tienen unos rasgos tan peculiares, tan definitorios, que se llaman, o llamamos la esencia. Bueno, pues el realismo dogmático, el realismo absoluto, dice que nuestra razón es capaz de captar la esencia de las cosas. Claro, si sabemos qué son las esencias de las cosas, la consecuencia lógica es fácil, lógica y epistemológica. Es que se pueden conocer verdades absolutas, verdades eternas, verdades inmutables para siempre. Y tenemos una tercera opción, el realismo crítico, que pone a examen estos dos realismos anteriores, que nos dice que
puesto que no podemos contemplar todas las consecuencias, todas las repercusiones, todas las implicaciones de todas las teorías científicas, de todas las hipótesis científicas, entonces, y quizás se pueda conceder, nunca sabremos con certeza la absoluta verdad de absolutamente todos los elementos del universo, ¿vale? Esto se puede conceder, pero el que no captemos absolutamente todo de forma absoluta y para siempre, eso no quiere decir que no podamos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, contentarnos con observar y cada vez más y mejor aquellos contenidos a los que cada vez llega más y mejor, de forma mejor descrita, de forma mejor comprobada, el conocimiento científico, las distintas ciencias que hay. Quizá no haya una verdad absoluta 100% de todos los elementos del universo, pero lo que sí sabemos es que las distintas ciencias cada vez captan mejor las características de ciertos elementos de la naturaleza, cómo se comportan, qué procedimientos tienen, qué procesos tienen, qué ocurre en la naturaleza. Eso lo conocemos cada vez y mejor, porque el conocimiento humano cada vez más, bajo este realismo crítico, avanza ¿hacia dónde? Pues avanza hacia teorías cada vez más verdaderas. Ya hemos acabado con estas tres actitudes ante el fenómeno de la verdad: una posición escéptica con grados de duda o negación radical del conocimiento y de la verdad, una posición relativista, que la verdad es relativa o bien al individuo, o bien a su sociedad, o bien a su cultura, y una actitud realista de que existe la posibilidad de conocer la verdad, las verdades, y podemos tener una actitud ingenua de creernos todo lo que captamos con los sentidos, una actitud absoluta dogmática de creernos que hemos podido captar la esencia de todas las cosas, y una actitud crítica de sabemos que esto no es 100% así, pero que gracias a la ciencia cada vez estamos avanzando más en el conocimiento de teorías cada vez más verdaderas en función a lo que lo conocen. Antes de pasar a las distintas principales teorías de la verdad, no nos confundamos, hay algo que se llama tipos de verdad, y puede haber distintos criterios de tipos de verdad. Aquí solo vamos a hablar de dos tipos de criterio. El criterio que tiene que ver el objeto y el sujeto, y entonces nos pueden salir varios tipos de verdad, en torno a 5. Tenemos la verdad subjetiva. ¿Qué sería la verdad subjetiva? Bueno, la verdad subjetiva serían esas impresiones personales de cada individuo. Y claro, como son de cada individuo, por mucho que se parezcan de un individuo a otro, van a ser en algo distintas. No van a coincidir 100%, aunque estén en el mismo sitio, aunque estén en el mismo tiempo y ante el mismo estímulo exterior, porque cada uno de nuestros cerebros, de nuestros cuerpos, incluso de los hermanos 100% idénticos, cada uno tiene un cuerpo-cerebro distinto, y entonces no captamos todo exactamente igual. Bueno, vale, cada uno tiene su verdad subjetiva. Muy bien, mucha verdad subjetiva, pero por la práctica, si hemos llegado hasta aquí, a 2025, llamado de esta manera, en realidad es una convención esto 2025, es que hay cierta confluencia, hay cierta interpretación y cierto conocimiento de las verdades subjetivas de los demás, porque si no, no habríamos llegado hasta aquí, ni yo estaría haciendo este vídeo, compartiendo esta verdad subjetiva, para que si nadie me la va a entender, no, si lo hago es porque habrá cierto acceso. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esa verdad, ese contenido no solo tiene un sujeto, sino es compartido por varios? Entonces ya podemos hablar de una verdad intersubjetiva. Verdad intersubjetiva, pues esa verdad compartida por varios sujetos que están en comunidad, en equipo. Pero podríamos pensar si hay contenidos que podemos compartir o podemos poseer ya, o estar en disposición de poseer cualquier sujeto por ser meramente miembro de la especie humana. Entonces ahí estaríamos hablando de verdad intersubjetual, como aquel contenido que podemos poseer o ya poseemos
cualquier individuo de la especie humana simplemente por el hecho de ser sujetos, simplemente por el hecho de ser sujetos conocentes, sujetos que conocen en cuanto a miembros de la especie humana. Si ahora atendemos al polo del objeto, pues podemos tener una verdad objetual o una verdad objetiva. Para no confundirnos, utilizamos objetiva como sinónimo de neutral. Entonces, cuando apelamos a esa verdad que tiene que ver con ciertos contenidos, rasgos, ya sean esenciales, ya sean descriptivos de la esencia o de la apariencia de un objeto o de una colección de objetos, estamos hablando de verdad objetual. Verdad objetual, aquellos contenidos referentes a un objeto o una colección de objetos. Y cuando nos referimos a aquella verdad presentada como neutralidad, aquella verdad presentada al margen, de forma independiente a nuestros contenidos ideológicos, entonces estamos hablando de una verdad objetiva. Hablando de tipos de verdad, si nos vamos ahora al enfoque de las áreas de conocimiento, podemos hablar de distintas verdades. Nos vamos a centrar solamente en verdad artística, verdad histórica, verdad científica. Por verdad científica o verdades científicas simplemente atenderemos a aquellos contenidos contemplados, observados, justificados por las distintas metodologías científicas. Verdad histórica se refiere a aquellos contenidos que tienen que ver con hechos, procesos, acciones, actos de la especie humana relevantes o cotidianos, pero considerados dignos de ser reflejados, fijados, guardados, para ser recordados, para mantenerlos en una especie de memoria colectiva llamada historia con H mayúscula, que la historia con H mayúscula estudia la historia con H minúscula. Historia con H mayúscula es el área de conocimiento, la ciencia, la disciplina, la ciencia, que estudia esos hechos relevantes humanos, que son la historia. La historia con H minúscula son esa sucesión de hechos relevantes humanos. O sea, la historiografía, la ciencia que estudia la historia con H minúscula. Y verdad artística tendría que ver con esos contenidos puestos por el artista en su actividad intencional realizada. No nos interesan las intenciones no realizadas, los propósitos tenidos pero no logrados por el artista, sino aquellos contenidos marcados por el artista intencionalmente en la obra de arte como marcas. Hay distintas maneras de marcar según estemos operando una actividad artística escultórica, artística artísticas son todas, cinematográfica, poética, de danza, etcétera, etcétera, etcétera. Estas, habrían verdades cotidianas, etcétera, etcétera, pero atendiendo al reconocimiento, verdades científicas, verdades históricas, de hechos que han pasado, verdades artísticas. Vamos a tener ya una ligera aproximación a algunas teorías de la verdad. Teoría de la verdad como cumplimiento. En realidad esto no es una teoría hecha por filósofos, en el sentido de que lo que está hecho por filósofos es la reflexión de que en ciertas creencias religiosas apelamos a algo llamado verdad como cumplimiento, en el sentido de que algunas creencias religiosas, especialmente religiones proféticas, y la más cercana que tenemos de religión profética es el cristianismo, algunas religiones proféticas nos hablan de la verdad como el cumplimiento de una promesa, en el sentido de que si te portas bien, si llevas una vida buena, adecuada a nuestro código de conducta, pues al final tendrás una recompensa, ya sea en la otra vida, ya sea un acercamiento místico a Dios, ya sea alcanzar un estadio de santidad, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad como cierta iluminación espiritual se llega tras un esfuerzo de santidad, tras un esfuerzo de bondad, tras un esfuerzo de llevar una vida buena, y para eso puede tener sentido tener modelos axiológicos de valor, como Cristo para algunas personas es un modelo de vida, es una guía de conducta.
Más allá de esta opción religiosa de la verdad como cumplimiento de una promesa, pasemos ya a un enfoque realmente filosófico. Vamos a intentar ir de una forma cronológica, pero no exacta. Teoría de la verdad como autenticidad. La idea de la verdad como autenticidad apela a que tenemos o podemos tener ciertos modelos ideales de los rasgos esenciales de ciertas cosas. Y entonces, si somos conocedores de esa idealidad, de esa esencialidad, pues podremos saber si un objeto, un ejemplar de cierto tipo de objetos, cumple adecuadamente con lo que se espera de ese supuesto candidato, de ese tipo de objeto. Así pues, si realmente un candidato a objeto, un ejemplar de cierto tipo, reúne realmente las características esenciales de dicho objeto, dicho tipo de objeto, entonces es un ejemplar, es un modelo a seguir, es un objeto verdadero, diríamos, y cuando apelamos a personas, pues es una persona auténtica, o si apelamos a ciertos oficios, pues que es un carpintero auténtico, un profesor auténtico, una panadera auténtica, etcétera, etcétera, etcétera. Para entender esto hay que comprender que esencia es aquellos rasgos que delimitan lo que alguien es o lo que algo es. Y así estamos ante alguien auténtico o ante algo verdadero cuando cumple los rasgos esenciales de lo que se supone que es. Y si lo cumple, se convierte en un ejemplo a seguir, en un ejemplar, en un modelo. En este pensamiento podríamos incluir la tradición platónica en general y, claro, su alma mater o su núcleo irradiador, Platón, en torno al menos 400 de nuestra era, que en sus diálogos escritos pues nos hablaba de la existencia de ciertas realidades ideales que pueden servir de forma ideal, de modelo, de guía respecto a otras cosas de las cuales dichas cosas participarían de esa idea modélica. Pasamos ya a la teoría de la verdad más emblemática, más difundida, que es la teoría de la verdad como adecuación o como correspondencia. La idea de la verdad como adecuación tiene que ver con la conformidad, con el enlace que encaje, como un guante perfecto que encaja sobre una mano, y estaríamos hablando de encaje de qué con qué, pues algo que tiene que ver con el sujeto y algo que tiene que ver con el objeto. Estaríamos hablando de una concordancia sujeto-objeto. Pero dicha concordancia sujeto-objeto, objeto-sujeto, se puede entender de dos maneras. Cuando simplemente tiene que ver con el pensamiento, pues lo llamaremos teoría de la verdad como correspondencia epistemológica, y cuando tiene que ver con el decir, con el escribir, teoría de la verdad como correspondencia lingüística. Así pues, la teoría de la verdad como correspondencia epistemológica lo que nos dice es que cuando hay correspondencia, concordancia, conformidad entre lo que pienso que hay y lo que hay, si esto ocurre, entonces estamos ante un pensamiento verdadero. Pero cuando estamos ante el pensamiento de algo que hay, que en realidad no está, no existe, o no está de esa forma, o estuvo, o no está todavía, entonces estamos ante un pensamiento falso. En esta línea podríamos incluir ligeramente a Sócrates, también Platón, pero de una forma ya más fidedigna, Aristóteles, en torno al menos 350 antes de nuestra era, y también a Tomás de Aquino, ya del siglo XIII. Pero si nos vamos a la otra subdivisión de la teoría de la verdad como adecuación, la teoría de la verdad como correspondencia lingüística, aquí lo que estaríamos defendiendo es que una proposición es verdadera cuando hay conformidad, hay concordancia, hay correspondencia entre ¿qué?
entre lo que digo que hay o lo que escribo que hay y lo que hay. Si esto es así, si se da el caso, estamos ante una proposición verdadera. Pero cuando entre lo que digo o escribo que hay no hay concordancia con lo que hay, entonces estamos ante un caso de proposición falsa. Aquí podríamos ubicar a Bertrand Russell, último tercio del siglo XIX, pero desarrolló su obra sobre todo en los 70 años primeros del siglo XX, y su discípulo, aprendiz, que luego se convirtió en maestro, también incluso maestro de su propio maestro, Ludwig Wittgenstein, que desarrolló su obra en la primera mitad del siglo XX. Ambos dos nos dicen algo muy parecido. Bertrand Russell nos dice que una proposición es verdadera si y solo si se corresponde con los hechos de la realidad. Es decir, la correspondencia lingüística con un hecho real, eso sería la naturaleza de la verdad. Bertrand Russell nos habla de un isomorfismo estructural, es decir, que tenga la misma estructura el contenido en el decir y en el hablar, o en el hablar, con la estructura del estado de cosas en la realidad. Lo mismo dice Ludwig Wittgenstein en su obra primeriza y única publicada en vida, el Tractatus, 1921, Tractatus Logicus Philosophicus, tratado lógico filosófico, que nos dice que las proposiciones con significado son o constituyen o funcionan como mapas de la realidad. Aprovecho para definir proposición como ese enunciado susceptible de ser considerado, valorado, evaluado como verdadero o falso. Si yo digo, en esta habitación, bueno, al menos en el plano captado por la cámara, hay 7 elefantes, eso es una proposición claramente falsa. Lo mismo para el resto de la habitación, aunque no esté saliendo en plano. Si yo digo, está lloviendo, esto no es una proposición. La respuesta de que sí está lloviendo sería una proposición verdadera o falsa. Ahora mismo, si es una proposición falsa, grabado esto hace una hora, pues sería una proposición verdadera que está lloviendo. Pero una interpelación no es una proposición, una exclamación no es una proposición. Una proposición es un enunciado susceptible de ser considerado verdadero o falso. Pues bien, Ludwig Wittgenstein nos dice que las proposiciones son verdaderas cuando describen, cuando apelan, cuando figuran un estado de cosas realmente existente en la realidad. Y por el contrario, una proposición con significado es falsa cuando describe un estado de cosas que no acontece en la realidad. Nos vamos ya a la teoría de la verdad como evidencia. Saltamos a la primera mitad del siglo XVII, René Descartes, primera mitad del siglo XVII de Francia, que piensa en contra. Bueno, todos los pensadores filosóficos, todos los artistas, todos los intelectuales, todos los científicos, todo el que hace algo, construye algo, pues lo hace pensando contra algo o pensando contra alguien. Hay que tener enemigos intelectuales para poder construir una idea, un afecto, un concepto, una sucesión de perceptos que la gente reciba y tenga así cierta idea objetivada en materiales para ver cómo es el mundo. Hace falta pensar contra alguien para poder pensar. Bueno, ¿contra quién pensaba René Descartes? Como lo acabamos de decir, de la teoría de la correspondencia en versión epistemológica. Eso de que algo es verdadero cuando hay correspondencia entre lo que se piensa y lo que existe en realidad. Porque René Descartes, de lo que estaba seguro él al menos, es que él tenía una mente. El resto de los mortales, si repetimos su pensamiento, su razonamiento, pues también podemos deducir que al menos pensamos, y si al menos pensamos, por lo tanto, existimos. Pues bien, René Descartes lo que nos está diciendo es que la verdad, pues,
sería una propiedad de las ideas. La verdad sería algo inmanente dentro de la mente, en el sentido de que sí, conocemos con la mente. Para Descartes conocemos de dos maneras: de forma intuitiva, a través de intuiciones, o de forma deductiva, haciendo deducciones. De forma intuitiva, ¿qué es lo que intuimos? ¿Qué es lo que percibimos de forma intuitiva? Pues es una manera directa, inmediata, de conocer qué ideas simples. Pues esas ideas simples, para que puedan ser realmente conocidas, tienen que ser evidentes. Para que sean evidentes, tienen que ser claras y distintas. Y la otra manera de conocer con la mente es la deducción. ¿Deducción de qué? De una conclusión, que esa conclusión tendrá que ser evidente, o sea, captada de forma clara y distinta, pero esa conclusión evidente es el resultado final de un trabajo argumentativo a través de ¿qué? De ideas simples, ellas sí, captadas de forma evidente. En definitiva, Descartes considera la verdad igual a evidencia, y evidencia igual a aquello que se capta de forma clara y distinta. La claridad y la distinción serían los rasgos constitutivos de la evidencia, y la evidencia el núcleo constituyente de la verdad. Así pues, nos dice Descartes, cuando estamos en un juicio nos referimos en un escenario de abogado, jueces, persona a la que se juzga. En filosofía, siglos anteriores al nuestro, se consideraba y se considera juicio como una proposición, como una valoración, como una reflexión, como una argumentación. Un juicio es el resultado de un acto de juzgar, ¿no? Pues un juicio o proposición, un juicio es verdadero cuando hemos llegado a él a través de una evidencia, a través de una captación clara y distinta de ciertos rasgos. Así, un juicio, si es tan claro y distinto que es evidente, en tal caso estamos ante un juicio verdadero. Nos vamos ya a la siguiente teoría de la verdad como coherencia. Y por adjudicarle un personaje filosófico, pues Hegel. Último tercio del siglo XVIII, primer tercio que cuando realizó su obra del siglo XIX. Pues bien, ¿qué considera Hegel, o más allá de este filósofo? Pues la teoría de la verdad como coherencia nos dice lo siguiente: cuando tenemos un conjunto de proposiciones, que entre ese conjunto de proposiciones hay una armonía en el sentido de que todos juntos nos están explicando la realidad, el mundo, la sociedad, la especie humana, respecto a este conjunto de proposiciones aceptadas en un momento dado, un candidato a incorporarse una proposición nueva o una teoría científica nueva, si encaja bien con dicho conjunto de proposiciones, es decir, si es coherente con dicho conjunto de proposiciones, entonces, en ese momento, por esa época, en esa sociedad, se considera verdadero dicho contenido, verdadera dicha proposición o dicha teoría, y se considera falsa dicha proposición o dicha teoría si no encaja bien, si no es coherente. ¿Qué pasa aquí? Pues que a veces los científicos son insistentes, a veces son cabezones, insisten, van adquiriendo, van obteniendo, van acumulando más datos y datos y datos, y llega un momento que tal cantidad de datos son tan que nos hacen indicio de que es correcto lo que afirma esa proposición o esa teoría, que cuando esto es tan claro que hay que aceptarlo, ¿qué pasa? Por mor de la coherencia, si antes no se aceptaba porque es contradictorio en el sentido de que no encaja bien, no es coherente con el conjunto de proposiciones, pero ahora nos vemos obligados a aceptar esta proposición nueva o esta teoría nueva, una vez que estamos seguros de que esto es verdad, entonces, por coherencia, el edificio entero del conjunto de proposiciones que teníamos se derrumba, desaparece. Eso ha pasado varias veces en la historia de la humanidad. El pensador sobre filosofía de la ciencia, Kuhn, de mitad del siglo XX en adelante,
pues nos dice que la ciencia avanza a base de saltos, de cambios de paradigma. Hay épocas de estadios de ciencia normal que duran en el tiempo y hay estados o estadios de revoluciones científicas en los que se cambia de paradigma. Se cambia de paradigma por lo que estamos diciendo. Al principio se rechaza, pero cuando está la acumulación de datos se acepta y trae consigo como repercusión lógica la caída del paradigma vigente hasta ese momento. En paralelo con lo que estamos diciendo, porque es lo que acabamos de decir, historia de la verdad como coherencia. Sí, la coherencia es algo lógico, pero podemos subrayar esto de lógico. Podemos tener la teoría de la verdad como coherencia lógica. Al subrayar coherencia lógica nos estamos refiriendo de aplicarla a las ciencias formales. Las ciencias formales en la práctica son las matemáticas y la lógica. Las ciencias formales son aquellas cuyo contenido son esquemas estructurales. Pues entonces, cuando estamos en este ámbito de las ciencias formales lógicas y matemáticas, ¿qué sería un enunciado verdadero? Aquel que no es contradictorio. Que no es contradictorio el enunciado consigo mismo o no es contradictorio el enunciado con el sistema en el que esté. Se parece, es lo mismo que lo que hemos dicho antes, ¿no? De una proposición con el conjunto de proposiciones que estaba. Pero en aspectos lógicos decimos verdad es igual a no contradicción. Y no contradicción implica que no se pueda pensar lo contrario. Repetimos, para entender la verdad como coherencia lógica igual a no contradicción. Y no contradicción igual a no es posible pensar lo contrario. Aquellas proposiciones que expresan pensamientos que no podemos expresar de otra manera, que necesariamente hay que expresarse de esa manera, pues reciben un nombre de proposiciones analíticas, porque son aquellas en las que hay una coherencia lógica entre el predicado y el sujeto de dicha proposición. En estos aspectos lógicos también tenemos la teoría semántica de la verdad, de Tarski, siglo XX, un lógico polaco. ¿Qué nos dice Alfred Tarski? Bueno, hay que saber que Alfred Tarski buscaba tanto las virtudes de la teoría de la verdad como correspondencia, como las virtudes de la teoría de la verdad como coherencia lógica. Entonces nos dice lo siguiente: él esquematiza, como se hace en lógica, de referirse a cualquier proposición en general por la letra P. Entonces llamemos por la letra P a cualquier proposición. Entonces su teoría semántica de la verdad de Tarski nos dice lo siguiente: la proposición P, cualquier proposición P, en un caso concreto, la proposición P es verdadera si P es verdadera. Así, con esta simbología de que P es cualquier proposición, la teoría semántica de la verdad de Tarski nos dice: la proposición P es verdadera si y solo si P. Es decir, si la proposición P fuese la nieve es blanca, pues entonces la proposición, a la hora de escribirlo tenéis que poner entre comillas, la nieve es blanca, si cierra comilla, es verdadera si y solo si la nieve es blanca. Esto puede parecer una simplicidad, que sí lo es, pero el objetivo de Tarski es evitar paradojas semánticas como la paradoja del mentiroso. Si ahora yo estoy diciendo, soy una persona que dice verdad, todo lo que acabo de decir anteriormente, lo que voy a decir a partir de ahora, es verdad, ¿cómo realmente lo sabéis? En el caso de que no conozcáis la teoría de la verdad. Si las conocéis, pues sabéis si estoy diciendo verdades o mentiras. O si digo que soy una persona mentirosa, ¿cómo sabéis que realmente lo soy? Por la cara que tengo, puedo sonreír. Soy una persona mentirosa. Soy una persona mentirosa. Ponga la cara que ponga, soy una persona mentirosa. Si realmente no conocéis las teorías de la verdad, no sabéis si yo estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Y si estoy diciendo la verdad de que soy una persona mentirosa, entonces ¿qué pasa con lo que he dicho o con lo que acabo de decir? Bueno, pues para evitar esas problemáticas, Tarski nos recomienda que en situaciones como esta hay que diferenciar entre un lenguaje objeto y el metalenguaje.
Metalenguaje es el lenguaje, esas expresiones lingüísticas que se refieren a cierta parte del lenguaje llamado lenguaje objeto. En el caso de la proposición la nieve es blanca, esa proposición es verdadera si la nieve es blanca, pues que es verdadera si la nieve es blanca, eso sería un metalenguaje respecto a ese fragmento del lenguaje objeto que es, entrecomillado, la nieve es blanca. Nos vamos ya a la teoría de la verdad como utilidad o teoría pragmática de la verdad. Lo que nos dice esta teoría de la verdad como utilidad es que es verdadero aquello que funciona. Aquello que verdadero funciona. Esto se debe a William James, final del 19, principios del 20, Estados Unidos, y estaba dentro de un movimiento filosófico llamado pragmatismo americano, se dice, pero bueno, pragmatismo estadounidense. Peirce, James, Dewey, Santayana. Bueno, no podemos generalizar que todos pensamos sobre la verdad lo que acabamos de decir, pero sí podemos generalizar, o al menos si lo hacemos para que se entienda lo básico, es que no es casualidad que el pueblo estadounidense tenga una actitud práctica ante la vida y pues para esta cultura práctica de la vida, del mundo anglosajón en concreto estadounidense, pues para ellos son proclives a pensar que es verdad aquello que funciona. Para que se entienda, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando se llegó por primera vez a la Luna, pues eso se hizo con ciertos datos que tenían que ver con la distancia entre cierta parte de la Tierra, no sé si fue Cabo Cañaveral, donde salió el cohete de turno, el Apolo de turno, y llegaría a la Luna, no a cualquier parte de la Luna, querían llegar a cierta parte de la Luna en cierta época del año, y esa época del año, pues la Luna de la Tierra estaría a cierta distancia, necesitarían cierto combustible para esa distancia, pretendía que los seres humanos también volviesen para contarnos cómo les ha ido. Total, que todos esos datos para ellos eran ciertos. Bueno, eran suficientemente ciertos como para gastarse todo ese dinero y mandar unas personas para arriba a ver qué pasaba. El caso es que si eres una persona que tiene la concepción pragmática de la verdad, hasta que no vuelve ese cohete a la Tierra con los astronautas, en el momento que vuelven a aterrizar, allá arriba hacen un alunizaje y aquí abajo hacen un aterrizaje. Pues cuando aterrizan, entonces dichos datos que sabemos que han funcionado, entonces en ese momento son 100% ciertos. Hasta ese momento, subjetivamente, como he dicho antes, verdad subjetiva, subjetivamente se los creerían, sobre todo los astronautas que daban su cuerpo ahí para la ciencia, para la tecnología, pues realmente 100% funcionan, pues en ese momento son ciertos esos datos. Para la teoría pragmática de la verdad. Tenemos la teoría deflacionaria de la verdad o concepción minimista de la verdad. Minimista porque ya la verdad en sentido mínimo y deflacionaria porque pierde valor la verdad. Esta teoría sostiene que la verdad no es una propiedad sustantiva que se tenga así como cualquier otra propiedad, sino que simplemente cuando decimos de una proposición que es verdadera, en realidad eso equivale lo mismo a decir la misma proposición en sí. O sea, no habría diferencia entre simplemente decir 2 más 2 igual a 4 o decir la proposición 2 más 2 igual a 4 es verdadera. ¿Qué aporta eso de que es verdadera? 2 más 2 es igual a 4. Eso es verdad. Pues con decir 2 más 2 igual a 4 es verdad, no aportas realmente gran cosa que no estaba ya en 2 más 2 igual a 4. Aquí ubicamos a Frank Ramsey, 1903-1930, a Frege, Gottlob Frege, 1848-1925. Y para que se entienda también con el ejemplo anterior de la nieve blanca, pues esta teoría deflacionaria de la verdad diría, decir, se abre comilla, es verdad que la nieve es blanca, se cierra comilla, esto no hay ninguna diferencia con, se abre comilla,
la nieve es blanca, se cierra comilla. Es decir, las aseveraciones que predican verdad respecto a una proposición en realidad no están otorgando una propiedad llamada verdad a dicha proposición. Esta teoría se llama, repetimos, deflacionaria o deflacionista porque reduce el valor del término verdad. Lo deja en un mínimo. También tenemos la teoría de la verdad como perspectiva. ¿Qué nos dice la teoría de la verdad como perspectiva? Hombre, parte de un dato o de un hecho o de una experiencia subjetiva, que es la siguiente, que la realidad en su totalidad es inabarcable. Entonces cada cual o cada comunidad pues, solo tendrá acceso a cierta línea de percepción, su punto de vista, allí desde donde esté. Pues bien, en esta concepción de la verdad como perspectiva se suelen citar a dos pensadores, filosófico uno, el otro no, Nietzsche, de segunda mitad del siglo XIX, y Ortega y Gasset, 1803-1955. Pues bien, para el escritor Nietzsche, ni los conceptos representan esencias. Antes decíamos que se suele entender por esencia los rasgos constituyentes de un objeto. Pues nos dice Nietzsche que los objetos en realidad no representan ninguna esencia. Y como los objetos no representan ninguna esencia, entonces saca la conclusión de que no hay verdades eternas. Claro, todo esto lo hace bajo el contexto, bajo su actitud irracionalista o contrarracionalista, contra la razón, de que Nietzsche nos advierte a los sitios donde nos ha llevado el exceso, el abuso de la razón, porque nos impide vivir. Para Nietzsche hay unos constructores de ideas que construyen maneras de vivir, hay pastores y los demás somos borregos. Apelaría a la verdad como autenticidad en el sentido de que algunos conciben ideas auténticas, pero falsas porque no tienen nada que ver con la realidad. Para Nietzsche todos los constructos, todas las religiones, todas las filosofías anteriores son invenciones. Por eso nos dice que los conceptos no tienen que ver con ninguna esencia. Son palabras. Todas las palabras para Nietzsche son metafóricas, son metáforas. Nos está diciendo Nietzsche que como los conceptos no representan esencias, entonces no hay verdades eternas. Pues muy bien, señor Nietzsche, entonces está siendo coherente. Si está siendo coherente, está siendo racional. Todo eso que criticas, señor Nietzsche, de la lógica no se puede salir. ¿No te das cuenta que cuando estás concluyendo que no hay verdades eternas en función de que los conceptos en realidad no apelan a esencias, como los conceptos no apelan a esencias, no hay verdades eternas, si lo segundo se deriva de lo primero, entonces estás siendo coherente? ¿No habíamos quedado que lo tuyo era una apología de la irracionalidad, de si hemos tenido 24 siglos en el siglo XIX de culto a la razón, a la racionalidad, según tú, para compensar, vivamos 24 siglos de dionisíacos? Pues entonces estás siendo coherente. Y al estar siendo coherente, estás siendo incoherente con tu apología de la irracionalidad porque está siendo racional. En definitiva, de la lógica no se puede escapar. Tanto si quieres ser racional como si quieres ser irracional. Porque si eres incoherente con tu apelación a la incoherencia, te pasa eso por ser coherente. Y lo mismo cuando Nietzsche nos dice que no hay ninguna vinculación natural entre las palabras y las cosas. Y nos dice que las palabras son metáforas, entonces todas las expresiones son metafóricas. Entonces, no hay verdades eternas, inmutables, hay narraciones, hay poesías, hay discursos. Y también aquí está siendo coherente al concluir que tras cada concepto solo hay voluntad de dar sentido, y esto es una conclusión
de que no hay una vinculación natural entre las palabras y las cosas, que lo único que hay en los conceptos es la voluntad de otorgar un sentido, porque necesitamos dar sentido a las cosas y sobre todo a nuestra vida. Entonces, como es verdad que lo que dices tiene sentido, sea verdad o no sea verdad, tiene sentido. Tiene sentido porque es coherente lo segundo que dices, de que tras cada concepto solo hay voluntad de otorgar un sentido. Esto lo sacas de no hay vinculación natural entre las palabras y las cosas. Y claro, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es tu gran conclusión? No hay hechos, solo hay interpretaciones. Pero señor Nietzsche, ¿no te das cuenta que cuando escribes, no hay hechos, solo interpretaciones? Esa proposición, se abre comillas, no hay hechos, solo hay interpretaciones, cierro comillas. Esta proposición es un hecho lingüístico. ¿Cómo que no hay hechos, son interpretaciones, y eso nos lo estás transmitiendo con un hecho lingüístico? El hecho lingüístico que afirma no hay hechos, son interpretaciones. Pues esa interpretación tuya es un hecho lingüístico. ¿Es que no te das cuenta, señor Nietzsche? Ay, qué paciencia hay que tener. Y de esta expresión de que no hay hechos, son interpretaciones, pues ya en el siglo XX, o menos de forma directa, porque los primeros amigos de Nietzsche, no sé si los primeros amigos de Nietzsche, seguidores, fueron artistas de la generación del 98 en España, son muy nietzscheanos. La generación del 98, demasiado nietzscheanos son, menos mal que a veces lo compensan con ciertas dosis de Schopenhauer, que es otra racionalidad, la de Schopenhauer. Y los siguientes seguidores de Nietzsche en el tercio del siglo XX, pues claro, son los nazis. Los nazis fueron amigos de ciertas proposiciones nietzscheanas. Y luego ya en el último tercio del siglo XX, lo que se llama posmodernidad, los posmodernos. Es decir, relativismo a tope, esteticismo a tope. ¿Qué nos dicen los posmodernos? De que no hay, claro que hay ciencia, pero que la ciencia es un discurso más, la ciencia es una narración más. La ciencia son ciertas palabras, ciertos discursos, es un relato más la ciencia, como puede ser la poesía, como puede ser el cine, como puede ser una buena novela. ¿O acaso las novelas no nos dicen verdades? Claro que las verdades, las obras de arte nos dicen ciertas verdades que llamamos verdades artísticas, lo cual no quita que desde el conocimiento del ámbito científico también los científicos nos podrán aportar algo, ¿no? También, para los posmodernos todo es relato. Para los posmodernos los grandes relatos, las grandes religiones, las grandes filosofías cayeron, las grandes explicaciones del ser humano cayeron. Entonces hay una multiplicidad fragmentaria de relatos, de aconteceres, de decires, y todo lo científico, pues eso, es una poesía más, una narrativa más, una novelística más. Pues todo eso procede de Nietzsche. Todo esto es Foucault, francés, Derrida, francés, y de Francia llegó a las universidades de Estados Unidos, allí se incubó, allí se desarrolló, y ha vuelto a Europa, a muchas universidades europeas y a muchas universidades españolas. Y desde ahí salen los medios de comunicación, sale la sociedad, y estamos en un ambiente, en cierta medida, relativista, escéptico, de hiper mega multiplicidades varias. Y no me vengas con verdades científicas, porque la verdad científica es otro relato más. Y además al servicio del poder. Evidentemente, claro que la ciencia es una actividad interesante e interesada al servicio de la política, pero los motivos del funcionamiento interno de la bomba atómica, eso no le quita verdad científica a su funcionamiento interno, a que la bomba atómica sirva a utilizar militarmente, políticamente, en cierto momento, 6 de agosto y 9 de agosto, en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Que la bomba atómica fuese un artefacto utilizado políticamente, que la ciencia estuvo al servicio de la política, eso no quita verdad científica a los elementos químico-físicos,
allí presentes, igual con la carrera espacial, sabemos que no era algo científico-tecnológico, la carrera espacial Unión Soviética-Estados Unidos era una lucha política, claro, y el deporte de las Olimpiadas. Para Nietzsche las palabras son metáforas, pero aquí hay una confusión, aquí hay un error, aquí hay un salto lógico. Del hecho de que algunas expresiones lingüísticas sean metafóricas, funcionen como metáforas, eso no quiere decir que el lenguaje entero sea metafórico. Por ejemplo, en ciencia hay metáforas, claro, la ciencia emplea metáforas. De hecho, una de las expresiones que más se utiliza en ciencia, ley natural, lo de ley, pues está sacado del ámbito jurídico. Entonces, en un primer momento, los primeros que en el ámbito científico utilizaron la palabra ley para hablar de ciertas regularidades de la naturaleza, pero la palabra ley la sacan del ámbito jurídico, pues claro, esas primeras veces están haciendo metáforas, pero llega un momento que la expresión ley natural ya se ha institucionalizado académicamente y tiene que ver con ciertas regularidades, y a partir de ese momento que se ha institucionalizado esa expresión ya no es metafórica, ya apela a cierta descripción de lo que queremos encontrar en el mundo, ciertas regularidades con la expresión ley natural. En definitiva, en Nietzsche, más que una teoría de la verdad como perspectiva, lo que encontramos es ocurrencia de las perspectivas como no verdades. En fin, pero tranquilos porque tenemos otra manera de entender la perspectiva como el núcleo de la verdad como perspectiva. Nos referimos a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, lo que está en contra, hemos dicho que se piensa contra algo, contra alguien. ¿Contra qué o contra quién piensa Ortega? Ortega piensa contra el racionalismo dogmático, el racionalismo unívoco, que se cree que hay una única realidad y además una única manera de acceder a esa realidad. Y ese es el dogma. Y si te sales de ahí, pues peor para ti, porque no estás pensando, eres un heterodoxo, eres una persona que no piensa, que no sabe pensar, que estás haciendo arte o que estás haciendo una pérdida de tiempo. Claro, luego hubo una reacción contra la que también está en contra de Ortega, una reacción de que no hay una única realidad, o no podemos saberlo si hay una única realidad, hay muchas realidades, entonces hay muchas verdades, el caso es que no hay una única manera de acceder a lo que sea una única realidad o sea muchas realidades, lo que hay es tantos accesos a la realidad como individuos, tantas verdades como individuos, es más, en un mismo individuo puede haber varias verdades, incluso en el mismo día, tantas verdades como individuos. Pues bien, Ortega está en contra de este racionalismo unívoco, que solo hay un modo de llegar dogmáticamente, racionalmente a la única realidad, y que haya tantos individuos y cada cual vaya a la suya, etcétera, etcétera. No. Ortega está en el racio-vitalismo, coge lo positivo del racionalismo, de que la razón es llámalo como quieras, artefacto, herramienta, dispositivos que nos sirven para pensar a veces con bastante rigor. Y por otro lado, lo positivo de la manera individualista es que es verdad que cada individuo está influido por componentes que lo rodean, sí, pero que eso no quiere decir que cada individuo sea un átomo aislado, eso no quiere decir que cada individuo no tenga nada que ver, no se pueda poner en contacto, no pueda entender, no le pueda entender con nadie. Entonces, ¿qué nos dice Ortega y Gasset? Los individuos están instalados en ciertas circunstancias y desde esas circunstancias el individuo tiene acceso a la única realidad. Sí, pero claro, no en su totalidad. Tiene acceso a una parcela de dicha totalidad, desde su perspectiva, porque su perspectiva vital es una visión singular de cierta parcela del mundo. Pero para Ortega y Gasset eso no es un acto 100% individualista, porque claro, mis circunstancias, exactamente las mías, solo serán mías, pero van a ser muy, y a veces muy parecidas a otras personas que han vivido en la misma época, en el mismo tiempo, con los mismos influjos culturales, sociales, a veces familiares, etc. Entonces, para Ortega y Gasset puede haber intersección, no es que pueda, es que hay intersección,
Por eso podemos entender a los demás, aunque con los demás no entendamos la totalidad de la realidad, pero compartimos, hay intersecciones de nuestras perspectivas. Para Ortega y Gasset hay una complementariedad de perspectivas. Multiplicidad, sí, pero que se complementan. No una multiplicidad, como dicen los posmodernos, que hay una millonésima, hay millones y millones de fragmentos de multiplicidades, de puntos de vista, y cada cual va a la suya, cada cual tiene su verdad, y no me pongas a mí tu verdad, déjame a mí decir la mía, déjame que yo me sienta como me dé la gana. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién es el Estado para juzgarme? ¿Quién son las normas para juzgarme? Yo soy lo que yo pretendo ser, yo soy lo que me siento ser. Hay millones de multiplicidades. Ortega y Gasset nos dice, hay multiplicidad de perspectivas, pero se complementan. Hay intersecciones, se complementan para llegar a parcelas, en cierta medida, comunes de esa realidad. Bueno, Ortega también utiliza la palabra aletheia griega para hacernos ver que cada una de esas perspectivas no atómicas, en conjunción con otros individuos, y algunos tienen circunstancias muy parecidas, pero cada una de esas perspectivas es una iluminación. Pasamos ya a la teoría de la verdad como consenso. La teoría de la verdad como consenso, ¿qué nos dice? Pues es verdad aquellos contenidos que se llegan a partir de un acuerdo entre personas expertas en ciertos contenidos, bueno, los contenidos sobre los que se va a hacer el acuerdo en una comunidad ideal. Repetimos, es verdadero aquel contenido que se llega por consenso en una comunidad ideal de expertos, pero bajo dos condiciones al menos: la condición de libertad y la condición de igualdad. ¿Qué nos dice la condición de libertad? Pues que todos los expertos pertenecientes a esa comunidad ideal que debaten sobre cierto contenido, sobre cierto fenómeno, pues todos tienen la misma posibilidad de expresar su discurso, de expresar su línea argumental. Supuestamente un discurso en el sentido de que sea una argumentación potente, transmitida persuasivamente, pero que todos tengan las mismas condiciones comunicativas para expresarse. Y condiciones de igualdad quiere decir que todas esas líneas argumentales que se escuchan, que se exponen, todos esos discursos que se escuchan, que se exponen, todos son considerados en la misma medida. En la misma medida quiere decir que merecen la misma atención. Evidentemente, cada cual se juzgará en función de su fuerza argumentativa. Por eso son una comunidad de expertos en ciertos contenidos y en la manera de expresarlos. ¿Quién dice todo esto? Pues lo dice Jürgen Habermas, nacido en 1929 y en la actualidad, 2025, al menos esta mañana, estaba vivo. Es decir, es un filósofo bastante longevo y es de las personas que más cantidad de páginas filosóficas ha escrito. Aprovechamos para decir que actualmente en 2025, 1 de marzo, si no tenemos ausencia de algún dato o un fallecimiento que no tengamos presente, pues los filósofos o intelectuales de mayor edad, que tienen mérito, no solo por llegar a la edad, sino llegar a la edad pensando, y tantas décadas de pensamiento, serían Jürgen Habermas, alemán, de la teoría crítica de la sociedad, entrelazamiento de la concepción analítica de la filosofía y sobre todo el modo pragmático de pensar y la concepción dialéctica de la filosofía. Pues también estaría Noam Chomsky, con más de 90 años, que su valor tiene que ver por sus teorías lingüísticas. Está valorado como el mayor lingüista vivo, bueno, ahora vivo, pero cuando fallezca es igual. Está considerado el mayor lingüista de todos los tiempos, su teoría innatista sobre el lenguaje, pero no se queda ahí, también tiene una carga crítica bastante fuerte a ciertas prácticas políticas de Estados Unidos. Edgar Morin le supera en años, creo que ya ha pasado los 100 años, a lo mejor me confundo. Edgar Morin, francés, pues es el constructor del pensamiento complejo, un sistema filosófico para afrontar las complejidades de la vida a través de un entrelazamiento de distintas áreas de conocimiento. Aquí en España, una edad ya avanzada,
pues estaría Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Con más de 80 años tendríamos a Lorenzo Peña, que es el filósofo vivo actual más potente en cualquier idioma. Tenemos también la verdad como desempeño, la teoría de la verdad como desempeño, como acto de habla de hacer una verdad. Esto proviene de John Austin, pensador filosófico del lenguaje ordinario, del lenguaje coloquial, del lenguaje cotidiano, no lenguajes artificiales, que Austin es de 1911 a 1960 británico. Lo que nos dice Austin es lo siguiente: decir que algo es verdadero es realizar un acto de habla. Es que Austin nos explica que con el lenguaje hacemos cosas. Con el lenguaje no solo representamos cosas, con el lenguaje no solo expresamos sentimientos, con el lenguaje hacemos promesas, podemos luego cumplirlas o no. Con el lenguaje hacemos cosas. Depende en qué circunstancias dices sí, no pasa nada. Según dónde y cómo y ante quién digas sí, es que te has casado. Entonces, con el lenguaje haces cosas, ¿no? Y eso de hacer cosas son actos de habla. Hay distintos actos de habla en función de las intenciones que tenga el hablante de provocar en el escuchante. Y un acto de habla tiene que ver con cumplir cierta función específica en el lenguaje, cierta función que tiene que ver con una función semántica. ¿Con qué función semántica? ¿Con qué significado? Pues con el significado de que ciertas proposiciones nos interesa transmitirlas de tal manera que el receptor las capte como si fuese una proposición verdadera. ¿En qué sentido? Bueno, aquí no es original, se suma al carro de la teoría de la verdad como correspondencia, en el sentido de que el acto de habla de lo verdadero tiene que ver con transmitir una proposición de tal manera que sea recibida como si fuese verdad, y eso lo que significa que hay que poner cierto significado en esa proposición para que sea recibida como si esa proposición se correspondiese lo que se dice ahí con lo que hay en la realidad. Hacer eso con esa intención de que ahí se capte ese significado concreto de que eso es verdad, pues lo llamamos teoría de la verdad como acto de habla, teoría de la verdad como desempeño. Porque nos empeñamos en hacer ver al oyente que esa proposición es verdadera. Y luego lo hacemos a través de ciertos marcadores semánticos para que se capte que esa proposición es una correspondencia entre lo que se dice y lo que hay. Y cerramos ya con la teoría de la verdad como identidad sintética. Esta teoría de la verdad como identidad sintética pertenece a la doctrina del cierre categorial que está dentro del materialismo filosófico construido en español por el filósofo Gustavo Bueno Martínez 1924-2016, y este materialismo filosófico está siendo continuado por sus seguidores en la Escuela de Filosofía de Oviedo, y lo que nos viene a decir esta teoría de la verdad como identidad sintética es que cuando tenemos un campo de categorías que operan como cierta metodología científica, porque es más correcto hablar de ciencias que de ciencia. Es más correcto hablar, en vez de ciencias, todavía más correcto es hablar de metodologías científicas. ¿Y qué tiene que ver esto con metodologías científicas? Pues tiene que ver con el uso intelectual y manual y técnico y tecnológico de ciertos términos, ciertas relaciones, ciertas operaciones, ciertas actividades técnicas, ciertas actividades tecnológicas en determinada región de la realidad, y cuando con todas estas categorías se puede llegar a ciertos contenidos que se pueden justificar de forma consistente, entonces estamos ante un sistema cerrado de categorías. Y dentro de ese sistema cerrado de categorías, pues cuando por procedimientos distintos, cuando por métodos distintos se converge a cierto contenido, ese contenido se le llama, dentro de esta manera de pensar, unidad sintética, y este contenido al que se llega por convergencia a partir de distintos procedimientos es una verdad, y la llamamos verdad como identidad, porque reúne una concentración de procedimientos sintética
porque es el resumen de distintas maneras operativas de pensar, actuar a la hora de explicar, comprender, criticar fenómenos de la realidad. Estas verdades, como identidad sintética, no apelarían a una explicación del mundo entero en su totalidad, más bien a regiones de la realidad. Incluso podemos enfocar todavía más que tiene que ver con ciertos contextos determinantes. Es decir, bajo esta concepción del materialismo filosófico, una proposición es verdadera si puede ser demostrada de manera consistente a través de distintos procedimientos que convergerían en un contenido, en un sistema cerrado de categorías que tienen que ver con un contexto determinante de determinada parcela de la realidad. Pues bien, cerramos ya esta sesión introductoria respecto a las distintas o principales teorías filosóficas de la verdad, pero para lo cual hemos tenido que acercarnos previamente a los distintos tipos de verdad que podemos considerar. Desde un enfoque o sujeto-objeto, pues habría una verdad subjetiva, una verdad intersubjetiva, una verdad intersubjetual, una verdad objetual, una verdad objetiva, y desde el criterio de áreas de conocimiento, pues podemos tener una verdad o verdades científicas, distintas verdades históricas que apelan a hechos relevantes de la especie humana, que son estudiados por una ciencia en concreto que se llama historiografía, o historia con H mayúscula, que estudia la historia con H minúscula. Podríamos hablar, no sé si con comillas o sin comillas, de verdades artísticas y también de verdades cotidianas, sociales, etc. Pero todo esto hay que saber que ante la verdad podemos tener básicamente tres actitudes filosóficas, que es una actitud escéptica, ya sea en modo duda o en modo negación, una actitud relativista, ya sea que apelemos la verdad, que la hagamos relativa bien a individuos sueltos, bien a culturas o bien a sociedades, individuos, sociedades, culturas. Y la tercera opción, la tercera actitud filosófica ante la verdad, es una actitud realista, que aceptemos que claro que se pueden captar verdades a través de previamente unas operaciones que nos llevan a conocimiento. Pero este realismo lo podemos adoptar también con tres enfoques distintos: de manera ingenua, de manera absoluta o dogmática, o de manera crítica. Esperando que hayamos tenido cierta iluminación y recordando que desgraciadamente en 2025 llevamos ya décadas, llevamos todo el siglo XXI, que no está de moda la verdad. En realidad, no sé si alguna vez estuvo de moda la verdad, pero últimamente está a capa caída, está atacada por un conjunto masivo de ataques de manipulaciones, tergiversaciones, mentiras, construcciones falsas, mecanismos posverdaderos. A todo esto es que es incorrecto en español hablar de la posverdad, es mejor hablar de utilización de mecanismos que son posverdaderos, en el sentido de que son manipuladores, en el sentido de que son constructores, como decía uno, de hechos alternativos. Estamos rodeados, estamos atravesados de discursos ya no pseudocientíficos, sino incluso anticientíficos. Estamos atravesados no ya por teorías conspirativas, sino teorías conspiranoides. En fin, que bendita sea la verdad allí donde esté y vivamos por ella, pensemos por la verdad, porque una manera de definir filosofía sería amor por la verdad. Y no voy a privar de despedirme con la lectura de las primeras tres frases del libro que me leí a los 12 años, mi primer libro de filosofía, El criterio, de Jaime Balmes, filósofo español del siglo XIX, de mediados. Este libro, escrito en 1843, publicado en 1845, El criterio, que empieza precisamente así. El pensar bien consiste,
o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas, cuando las conocemos como son en sí. Alcanzamos la verdad. De otra suerte, caemos en error. En fin, bueno, claramente esto está dentro de la teoría de la correspondencia epistemológica de la verdad, pero nótese la claridad expresiva, nótese que asocia el verbo que tiene que ver con estado mental, pensar, lo asocia directamente con el concepto relevante en la vida de verdad y asocia la verdad con la realidad de las cosas. Tiene la postura realista que hemos dicho anteriormente, pero nos previene, por eso no es ingenuo Jaime Balmes, nos previene de no caer en el error. Y esa es nuestra recomendación final: no caigamos en el error, viva la verdad allí donde esté, vayamos a por ella, y a por las verdades vayamos a por ellas. Y me despido ya con una reflexión, una invitación a pensar si hay cierta conexión entre la verdad y el dolor. A lo verdadero por lo doloroso. ¿Cuesta llegar a la verdad? La pregunta que os lanzo es: ¿cuántas verdades eres capaz de resistir en tu vida? Si habéis llegado hasta aquí, un abrazo verdadero. ¡Viva la verdad!